Bueno, primeramente me tomé este tiempo. No soy mucho de hacer video, pero tomé este tiempo porque Dios me ha estado inquietando aquí en mi casa. Y no por la situación que está ocurriendo, porque por supuesto eso no cambia nada, ni nos sorprende las cosas que puedan suceder. Ya está escrito y estamos preparados para eso, pero este video va a ser un video corto. No me voy a tomar mucho tiempo. Va a ser un video de muchos que voy a comenzar a hacer y a comenzar a sacar información que yo he recopilado desde hace muchos años. Prácticamente de 2004, donde tuve un encuentro personal con el Señor en el Centro de Detención Federal de Nueva York, Buffalo, Batavia, que estuve recluido ahí casi por un año, después de haberle huido a Dios y al ministerio. Dios empezó a hablarme muchas cosas de la profecía bíblica, pero usted sabe, yo por lo menos como poco conocedor de las cosas y llevado por muchos ministros que hablan cosas, y usted sabe que uno por su inocencia, uno cree todo lo que le dicen porque es un baby. Pero con el tiempo, los tropiezos, las caídas, las derrotas y las batallas y los levantamientos de Dios y las victorias del Señor en la vida de uno, de este caminar, uno va aprendiendo. Pero hay momentos que uno llega, que uno no puede, como que uno no confía en uno mismo ni lo que Dios le ha dado, y uno lo lleva, sabe, a las manos de los hombres. Pero me recuerdo un varón de Dios que me dio una palabra de ciencia y de sabiduría, porque de eso vamos a hablar. Que muchos hablan de profecía y en realidad no saben ni de lo que están hablando. Y por eso yo me inquieté a hacer este video, porque están utilizando las redes sociales, hermano, para tanta basura. Sinceramente, tanto hombre hablando lo que no saben. Y no me la voy a tirar de arrogante, pero verdaderamente hablan lo que no saben, no conocen la palabra. Conocen tradición de hombre, lo que le han enseñado. Y no me voy a extender de hablar tantas cosas que tenemos que hablar. Pero en esta noche yo me quiero enfocar en bíblicamente, por la escritura, qué es la profecía, qué verdaderamente es la profecía, qué son tiempos proféticos, porque ahora todo el mundo anda profetizando, el virus y las pestilencias, y eso está escrito y lo podríamos llamar como profecías que se tienen que cumplir. Pero muchos están y dicen, bueno, quizás son los sellos que se van a abrir. Hay tantas cosas, hermanos, que no entienden. Y perdónenme, pero la ignorancia de los libros proféticos, usted sabe, el libro de Apocalipsis o revelaciones, que Apocalipsis lo que significa son las revelaciones de su venida, es lo que menos la gente entiende. Primeramente porque en las iglesias no se explica. En las iglesias cometen el primer error que cometen, el peor, una de las peores interpretaciones que comete es decir, no, Cristo puede venir en cualquier momento y nos vamos con Cristo. Eso es mentira. Porque Cristo vino a cumplir las profecías que estaban escritas de Él. Y la palabra es la palabra profética, que es el mismo Cristo, la palabra que se tiene que cumplir al pie de la letra. Entonces, mientras las profecías no estén cumplidas, Cristo no puede venir. Porque está sujeto a lo que dice su palabra. Y Él dice que la hora la sabe Él, para decir que la palabra que está establecida tiene que cumplirse. Entonces eso en muchas iglesias, wow, Cristo puede venir ahora, prepara. Entonces ahora todo el mundo anda corriendo y qué triste ver la ignorancia. Fíjense que yo no soy hombre de video, pero el Señor me llamó y me dijo, es tiempo. Es tiempo de que hable las cosas que he hablado desde años y que nadie las recibe.
¿Sabe? Porque nadie quiere padecimiento, nadie quiere tribulación, nadie quiere persecución. ¿Entiende? Todo quiere una salida fácil, todo se relaciona. No, nos vamos con Cristo, hermano. Los que no reciben y los que no están dispuestos a padecer por la palabra de Cristo, esas personas nunca van a poder recibir una revelación de parte de Dios. Si usted lee la Biblia, en una ocasión Pedro quiso reconvenir al Señor, y si usted se da cuenta que Jesucristo estaba hablando de lo que iba a padecer, y dice que Pedro lo reconvino y le dijo: Señor, que esto no te suceda. ¿Sabe lo que Pedro le estaba predicando a Cristo? Una salida fácil, un rapto secreto, sin sufrimiento, que no te acontezca esto a ti. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Es decir, que estas salidas fáciles y este espíritu antepadecimiento es un espíritu anticristo, no es un espíritu de la Biblia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5 que Jesús aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces usted y yo somos mejores que Jesús. O usted y yo somos mejores que sus apóstoles. O usted y yo somos mejores que los que murieron en el Coliseo y la cabeza que han rodado perseguida. Usted y yo somos mejores. Pero lamentablemente la ignorancia de la gente no los deja ver estas cosas. Isaías, así como se llama este ministerio, Isaías 53, ¿quién? Isaías dijo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Claro, ¿quién había creído en ese anuncio si el anuncio era que Cristo había de padecer? Nadie lo creía. Igual, de esta manera, el pueblo de Dios no piensa que va a padecer persecución, no piensa que va a ver al hombre de pecado, no piensa, porque han sido mal enseñados. La Biblia, yo voy a empezar con este versículo. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 29, 18: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley es bienaventurado en él. Esta es la versión Reina Valera. Pero si yo voy a la versión de las Américas, dice: donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, donde no hay profecía, donde no se sabe los acontecimientos que deben de venir, donde mucha gente confundida, eso lo vamos a hablar en otra ocasión, hablan de sellos, que los sellos se van a desatar ahora, que se están desatando. Mi hermano, yo después le voy a explicar que los sellos siempre han estado ahí, que lo que un jinete, un caballo nos da a entender es fuerza. Es que cogen fuerza y galopan con más fuerza, es decir, que se intensifican. Pero la muerte, el hambre, las guerras y la mentira y el engaño del caballo blanco, del segundo Nimrod, siempre han estado ahí. Lo que representa el caballo es la fuerza de intensidad que se va a intensificar, que va a ser mayor, que las muertes van a aumentar, que el engaño va a aumentar. Eso es lo que refiere, pero eso después lo vamos a hablar bíblicamente. Pero ahora, como les decía, en el capítulo 29 y 18 dice que donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Entonces, cuando vemos que el pueblo se desenfrena, vemos como en el tiempo de Moisés, cuando Moisés estaba subiendo al monte, y Moisés, al ir a buscar las tablas de la ley y estar 40 días y 40 noches, dice la Biblia que el pueblo se impacientó porque Moisés se tardaba mucho para descender. Y entonces el pueblo se impacientó y le dijo a Aarón que querían: de este Moisés no sabemos dónde está y queremos que nos hagas dioses. Pero no nos basemos en los que se hagan dioses tanto como que usted sabe que fue un becerro de oro, sino que el pueblo se desenfrenó. ¿Por qué el pueblo se desenfrenó? Porque el líder no sabía lo que iba a acontecer, dónde estaba Moisés, qué estaba haciendo y cuándo iba a venir. No sabía, entonces él hizo el becerro. Entonces, el pueblo desenfrenado significa que no había visión por la tardanza de Moisés. Y así también está la iglesia, que por la tardanza de Jesucristo están desenfrenados, están mezclados con el mundo y piensan vivir en el poder de Dios.
ahora vino esta gripecita, este flu, y andan corriendo y las puertas cerradas. Entonces, ¿dónde está el Cristo poderoso, el que brincan, saltan, hablan en lengua y dicen wow y profetizan y llaman? Porque como ahora la profecía la han suplantado por la palabra de ciencia, el don de ciencia y de sabiduría, y no entienden, no saben diferenciar que yo le diga a alguien que se va a casar con aquella o que va a ser millonario o esto, eso no es profecía. Eso puede ser que la mayoría es mentira, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Eso no es profecía. Profecía es lo que dice la Biblia. La Biblia está basada en la profecía, en las profecías que se hablaron de Cristo desde el principio, en las profecías que se cumplieron cuando Él vino y en las profecías que se van a cumplir en la etapa donde Él ha de volver a venir una vez más. ¿Entendió? Una vez más que Cristo va a volver a venir en su segunda y única venida. Entonces, al ver ese versículo, entendemos que el pueblo sin visión, sin profecía, se desenfrena. Y es tremendo. Le quiero mostrar otro versículo que vamos a ir rápidamente. No me quiero tomar mucho tiempo, pero le quiero mostrar este versículo que está en Primera de Corintios, capítulo 14, 8. Dice así: porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si la trompeta da un sonido incierto, usted sabe la trompeta que se habla en la Biblia, había en el Números capítulo 10 una trompeta de alarma y una trompeta para que el pueblo se reuniera. Ahorita la trompeta de alarma se está sonando desde todos los tiempos, que lo más importante de la Biblia, de lo que menos se habla, es la venida de Cristo. Y esa trompeta son los hombres que anuncian la venida de Cristo y los tiempos. No sabemos el día ni la hora, pero sí los tiempos. Él dice que el día y la hora no la sabemos, pero en Tesalonicenses dice en el capítulo, si no me equivoco, 4 o 5, si no me equivoco, dice que vosotros no sois de la noche para que este día os sorprenda como ladrón. Entonces nosotros somos del día, conocemos el tiempo de su venida, mas no conocemos el día. Y vemos que aquí dice que un sonido incierto. ¿Qué es sonido incierto? Una trompeta incierta, un sonido que no se entiende. Entonces una palabra no entendida, una palabra que en realidad no existe en la Biblia, en el contexto bíblico, cuando hablamos de la venida de Cristo. Pero no voy a hablar de eso ahora, quiero hablar de la profecía bíblica. La profecía bíblica es el testimonio de Jesucristo. La palabra profética está basada en los profetas mayores, en los profetas menores, que anunciaron juicios por causa de la desobediencia, no solamente del mundo como en el tiempo de Noé, sino la desobediencia ya de un pueblo escogido por Dios, ya de un pueblo que Dios había escogido, un pueblo que Dios había redimido, un pueblo que Dios le había mostrado su gloria en el tiempo de Egipto, y un pueblo que se rebeló contra Dios y Dios lo destruyó. Entonces vemos una iglesia moderna que habla de profecía, pero no saben qué es profecía. No tienen idea. Y se lo digo así con seguridad. Yo, Adrián, se lo está diciendo con mucha seguridad. Y cualquiera que tenga como refutarme lo que voy a decir, estamos aquí para aclarar, porque los debates no es para ver quién gana y quién sabe más. Los debates es para que la verdad sea revelada y Cristo sea glorificado. A mí no me importa debatir con nadie, porque yo no me la sé todas. Pero de este tema, Dios me ha llamado a hablar desde hace muchos años. Y fíjese qué tremendo lo que dice Revelaciones, que es Apocalipsis capítulo 19, 10. Dice: y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el testimonio de la palabra es la profecía. Es Dios queriéndonos preparar para lo que va a acontecer y estemos listos y no seamos tomados por sorpresa, como muchos están tomados por sorpresa. Como muchos que piensan en un rapto secreto van a ser tomados por sorpresa. Porque piensan que van a salir sin un aruño. No, se van para el cielo y aquí todo el mundo que se muera y
Pero lamentablemente eso no es profecía. Eso no existe en la Biblia. Lamentablemente. Ni un solo versículo habla de eso, de una salida antes de ser perseguido y de ser probado. Ninguna. Pero eso es lo que nos ha enseñado. De 200 años para acá, no ha sido desde mucho, pero eso es lo que se ha infiltrado en la iglesia y nosotros lo hemos adoptado porque nacimos en esa iglesia y es como si yo me vaya a Rusia y hable ruso, a pesar de que yo sea de Venezuela. Yo vaya a Rusia, voy a hablar ruso, porque voy a adoptar las costumbres de donde esté. Así es el niño que entra en una congregación. Adopta las doctrinas de hombre y los dogmas que los hombres, por medio de sus denominaciones, de sus concilios, han infiltrado, han dañado la iglesia, han hecho que el fundamento de los apóstoles y los profetas se deforme. Los reformistas como Calvino y como muchos ahora que están hablando de salvo siempre. Todas esas cosas se han venido a deformar el cuerpo de Cristo. La iglesia no necesita reforma porque los 12 apóstoles pusieron el fundamento muy claro, revelado por el Espíritu, y unos caminaron con Jesús. Pablo fue el único y se le apareció. Entonces, este movimiento apostólico moderno, ¿sabe?, falso, ha traído nuevos fundamentos, nuevas revelaciones, que en realidad la revelación no es nueva. La revelación se va unfolding, se va desenrollando, como quien dice, se va abriendo, pero no es nueva, está en la Biblia. Lo que pasa es que hay revelaciones que son para tiempos específicos, como en el tiempo de hoy. Y fíjese qué tremendo, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, si nosotros hablamos de profecía y vemos qué es profecía, la profecía es un don de entender las profecías. Cuando usted es profeta y tiene un don profético, está en la oficina profética, usted entiende las profecías, conoce las profecías y las puede interpretar conforme al testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos, como Daniel, uno de los grandes profetas apocalípticos, un hombre tremendo de búsqueda, de ayuno, de oración. Vamos a ver cómo Daniel entendió las profecías y lo que había de venir. Vamos a ver. En Daniel capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, en la cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años a los cuales vino la palabra de Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Entonces, Daniel entendía la profecía porque escudriñaba los libros ¿de quién? De Jeremías, el profeta de Dios. Entonces Daniel, al ser profeta, tenía entendimiento de las profecías y escudriñaba los libros de los profetas, y él podía interpretar y Dios le daba revelación para él entender los tiempos, a pesar de que Dios le dijo: sella en el capítulo 11, sella en el capítulo 12, sella estas palabras, no eran de ese tiempo. Pero Daniel entendía porque escudriñaba al profeta Jeremías. Y es tremendo porque estos profetas escudriñaban la escritura de los profetas antes que ellos para poder entender los tiempos. Entonces ahora los profetas de hoy, nuevos profetas que son adivinos, que te adivinan el nombre, porque dicen nombre Pedro Gómez, imagínense, qué difícil, cualquiera, entre 1000 personas tiene que haber un Pedro Gómez, un Pedro. Adivinan fecha de nacimiento, adivinan nombre, te adivinan cosas, son espíritus de adivinación, no son espíritus proféticos, porque el espíritu profético habla de las profecías bíblicas, entiende las profecías de los tiempos bíblicos, de los profetas mayores, de los profetas menores, lo que ha de acontecer en los tiempos venideros, no adivinando fecha de nacimiento y nombre de gente. Entonces la gente anda loca. Lamentablemente nosotros los gentiles, que somos unos idólatras, nos volvemos locos atrás de estos hombres porque nos dan una palabra y tienen un don, pero muchas veces lo utilizan mal para beneficio propio. Los dones del Espíritu o el don profético es para poder entender las profecías que están establecidas en la palabra de Dios.
que de por sí la palabra de Dios es profética de Génesis hasta Apocalipsis. Pero fíjese qué tremendo, Daniel escudriñaba los libros de Jeremías para entender el tiempo. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que el mismo Señor Jesucristo, muchas más de 20 veces, tocó a los profetas mientras caminaba en la tierra cumpliendo la ley y los profetas. Fíjese qué tremendo, el mismo Señor de sus labios lo dice. Dice, y les dijo, estas son las cosas, en Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Eso está en Lucas capítulo 24:44, las mismas palabras de Jesucristo. Y en muchas partes dice, esto era para que se cumpliera lo que dijo Isaías, Jeremías, y todas las palabras y todas las cosas que Cristo hiciera con cumplimiento profético de las Escrituras. Así que Jesucristo no dijo nada nuevo, de las Escrituras, de los profetas antiguos, de la ley de Moisés, la cual la iglesia dice, no, ¿qué ley? No hace falta ley, porque la iglesia es la única institución que no tiene leyes ni instrucciones, hacen lo que le da la gana, lo que dice el concilio y las leyes nuevas que han establecido los hombres, conforme a su entendimiento y conforme a las tradiciones de los hombres, no conforme a Dios. Jesús toca y nombra y quotes los profetas de la antigüedad para establecer y edificar su palabra en lo que ya estaba dicho por los antiguos. Se lo estoy leyendo, Lucas 24:44. Ahora, después que Cristo cumple todo conforme a lo que él había de hacer como el Mesías, como lo habló Daniel también en las 70 semanas, entonces ahora la gente está esperando la última semana, 70 años desde que viene tribulación, 7 años de tribulación, perdón, y entonces la iglesia se va y vienen 7 años de gran tribulación. Y hermano, la palabra dice claramente sobre este pueblo en Daniel. Eso se cumplió cuando Cristo resucitó de los muertos. Ahora, lo que queda es la sombra y lo que se repite, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 10. Y todas estas cosas pasaron como ejemplo para que no nos ocurra a nosotros, porque todo es un ejemplo. Eclesiastés capítulo 1:9, lo que fue será y nada es nuevo. Todo ha sido y será otra vez. Todo se repite. Entonces, si lo vemos, cuando estudiemos Mateo 24, en sus etapas, en sus profecías históricas cumplidas y en toda la trascendencia que Cristo habló en ese versículo, vamos a poder entender, hermano, los tiempos. Wow, y dirán, bueno, el hermano Adrián se lo va a explicar. Sí, el hermano Adrián se lo va a explicar conforme a la profecía bíblica por las Escrituras, que Cristo dijo, esto tenía que cumplirse. Ahora, también en el cuerpo místico se tiene que cumplir, porque ya la cabeza está salva, pero los pies todavía, el calcañar todavía es picado por la serpiente. ¿Sabía? Eso está en Génesis capítulo 3 y 4, que la serpiente le heriría el calcañar, los pies. Nosotros somos los pies del Señor, nosotros los que estamos aquí caminando, como dijo Isaías, hermosos son los pies, los que llevan la buena nueva del evangelio. Pero estos pies no hiere la serpiente todavía porque es profético, pero la gente no lo entiende. La gente ni siquiera entiende porque a veces las mujeres tienen un discernimiento. No, que ese es el sexto sentido. Eso no es ningún sexto sentido, eso es profético también. ¿Por qué? Porque la enemistad no se la pusieron al hombre y a la serpiente. La enemistad se la pusieron a la mujer y la serpiente. Entonces usted se da cuenta que la mujer tiene más visión que el hombre para ver a Satanás. ¿Por qué? Porque la enemistad está entre ellos dos. Y por causa de ti, ahora pondré enemistad entre la simiente de la mujer y tú. Entonces la mujer, la simiente, pero es la mujer la que tiene la enemistad con Leo, pues su simiente le iba a pisar la cabeza. Así que el diablo tiene una enemistad terrible con la mujer. Pero ese no es el tema. Lo que quiero dejarles saber es que profecía no es palabra de ciencia ni de sabiduría, ni de lo que están hablando hace años, que yo tengo viendo tanta basura, hermano, que por eso estoy aquí hoy, que me da pena. Gracias a Dios que hay unos hermanos por ahí, como el hermano Leandro Fonseca, un hermano que tengo en Portland, Ricardo Andrade, y otros hermanos que me apoyan y que están dispuestos a comenzar a trabajar en esto, a traer una serie profética, a enseñarle a la gente por la escritura,
No la escritura acomodada que ellos quieren escuchar, que quieren, tú sabes, la puerta ancha y el rapto. No, lo que dice la Biblia, la profecía bíblica, que es el testimonio de Jesucristo, como se lo di en Revelaciones capítulo 19:10. Ahora Jesús dice que estas palabras os hablé estando aún con vosotros, dice, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tenían que cumplirse y se tienen que seguir cumpliendo. La profecía se tiene que seguir cumpliendo hasta el fin de los días. Ahora fíjate qué tremendo. Ese fue Jesús. Daniel escudriñaba a Jeremías. Ahora Jesús habla de los profetas y en muchos versículos habla, más de 20 versículos, siempre tocando los profetas. Ahora lo más tremendo, que los mismos apóstoles, sus discípulos, la iglesia, que somos nosotros, porque ellos venían a ser los fundadores de la iglesia, ellos mismos, así como Pablo, porque la gente piensa que Pablo escribió el Nuevo Testamento de una revelación del cielo. Pablo escribió el Nuevo Testamento del Antiguo. Pablo se fundamentó en las palabras de los antiguos para escribir el Nuevo. Pablo en todo. Romanos es el que tiene más versículos, el que tiene más fracciones del Antiguo Testamento, el libro de Romanos, el cual usan muchas veces o más los salvos siempre salvos, lo de la predestinación, para torcer las escrituras sin entender de que la gracia, no, la gente dice, bueno, la gracia, el favor inmerecido, hermano, eso es una interpretación que le dieron los calvinistas. Gracia significa misericordia. Gracia significa una extensión de la misericordia de Dios. Usted sabe cuando usted debe un bill, que usted le da un periodo de gracia para pagarlo, es que le extienden la misericordia. Eso es lo que es gracia, simple, pero tanta teología, tanto doctorado y tantas cosas hermano, han deformado la esencia de la escritura. Han deformado la esencia de la adoración a Dios. La han deformado. Y de todas esas cosas vamos a hablar. Quiero tocar lo de los apóstoles. Fíjese, Daniel en Jeremías, para entender los tiempos. Un profeta tremendo, Daniel. Que Jeremías era contemporáneo con Ezequiel, así que podemos saber que también Daniel tuvo que leer los rollos de Ezequiel, los papiros. Y ahora vemos a los apóstoles. Fíjese qué tremendo. El apóstol Pedro, después del Pentecostés, se recuerdan que estaban como ebrios y hablaban en idiomas, cuidado, no en lengua de fuego, en idiomas de los medos, de los persas, de los egipcios. Dice, Hechos capítulo 2:14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Los apóstoles, empezando el Pentecostés, lo primero que hizo Pedro fue tocar los profetas. Esto es lo que dijo, el cumplimiento. Es decir, que no solamente fue en Cristo, sino que se seguía cumpliendo la profecía de los profetas y se va a seguir cumpliendo, que está escondida ya, muchos no la escudriñan y no la conocen porque andan buscando profecía en todos lados, que vas a ser millonario y que te van a regalar una casa y que vas a hacer 60,000 cosas y que vas a tener, las naciones se te van a poner a los pies. Pero eso no es lo que le interesa a Dios. Lo que interesa a Dios es que usted esté dispuesto a llevar los vituperios de Cristo y a padecer por su nombre y hasta morir, como dice la Biblia. Si alcanzamos los tiempos del fin, que los estamos viendo, un principio de dolor, esto no es nada. Esto no es nada con lo que va a venir. Como hablaba yo con un hermano, y es cierto, con el hermano Orlando, que Dios nos dé a Donald Trump 4 años más. Porque el día que los demócratas ganen, es donde verdaderamente usted tiene que prepararse. El apóstol Pedro se levantó a decir lo primero que dijo. No dijo, yo soy el apóstol Pedro, como dicen unos por ahí, como dice Guillermo Maldonado y como dicen todos esos apóstoles que han salido nuevos, porque hay 1 millón de apóstoles. Vamos a tener que hacer una Jerusalén con 1 millón de puertas, porque ahí nada más hay 12
Pero hay que, con todo lo que hay, imagínense todas las puertas que le va a tener que hacer al edificio. Pero fíjese lo que dice, que entonces Pedro se puso de pie y dijo, esto no están borrachos, esto es lo que dijo el profeta Joel. Entonces, hermano, ¿qué es profecía? Profecía está establecida en los profetas que profetizaron antes de Cristo, de su venida, y después que Cristo lo confirmó y sus apóstoles lo volvieron a confirmar y trajeron ese fundamento profético para que nosotros entendamos los tiempos, para que nosotros no nos tome por sorpresa lo que viene. Pero lamentablemente con estas doctrinas falsas de que nos vamos a escapar volando en un vuelo, un 747 primera clase al cielo, muchas personas están confundidas y como hoy atemorizadas, corriendo de un lado a otro, porque no saben qué va a pasar. Pregúntenle el libro de Apocalipsis a la iglesia. Pregúntenle a los hermanos, ellos van para que los doctores y van a las universidades, ellos creen todo, pero no conocen ellos, porque si yo tengo el Espíritu Santo, tengo que ir a que otro hombre para que el otro hombre me enseñe. Quizá nos enseñen y nos den un fundamento, un principio, pero después de desarrollarlo nosotros tenemos que crecer. Pero la iglesia está mediocre en el entendimiento profético, que yo le di solamente un repaso. Como le dije en Revelaciones capítulo 19, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Le hablé en Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2, que Daniel escudriñaba los libros de Jeremías para entender los tiempos. Después le hablé de que Jesús mismo toca a los profetas y dice, estas cosas tenían que cumplirse por lo que los profetas, la ley y los salmos hablaron de mí. Que hay muchos versículos que le podía decir de Jesús hablando de estas cosas. Y después en los apóstoles, lo primero que hizo Pedro al levantarse no fue darle propaganda al ministerio, a la farándula cristiana, sino hablar de los profetas que dijeron estas cosas habían de pasar. Y dice Pedro en el capítulo 2:16, mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Y lo voy a dejar con esto de último, que está en Hechos capítulo 3:18, para que usted entienda que todo se tiene que cumplir y todavía se está cumpliendo. La persecución empezó ahí, pero se tiene que cumplir completa hasta que dice la Biblia, y llegará un día, una gran tribulación como nunca antes desde el principio del mundo. Fíjate lo que dice el 3:18 de los Hechos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Hermanos, que muchos que amo, muchos que me aborrecen, muchos que me odian y muchos porque dicen no, porque lo que habla es lo malo. Pues hermano, si no le gusta, yo me imagino que Jeremías tampoco a la gente le gustaba, ni Jeremías, ni Miqueas, ni Ezequiel, ni Isaías, lo que ellos hablaban. Pero la realidad es que yo no puedo hablar bendiciones sobre una iglesia que está desenfrenada, por una iglesia que está mezclada con el mundo. ¿Sabe cómo Dios le dijo a los israelitas que no se mezclaran con la tierra de Canaán, ni con sus costumbres, ni hicieran lo que ellos hacían, ni adoraran a sus ídolos? Ahora la iglesia está mezclada con el mundo, se visten con el mundo, hablan como el mundo, tienen ídolos en el corazón, hacen todo lo que hace el mundo, no hay diferencia. Entonces piensan que viene bendición, pero no viene bendición, viene juicio. Y cuando el fuego caiga es lo que va a dividir. El Señor le dijo, no hagáis como aquellas naciones, para que yo no te vomite de mi boca como las vomité a ellos. Y entonces si usted va a Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea dice, porque no eres frío ni caliente, es decir, que estás en dos aguas. Hermano, es un tiempo especial, donde Dios nos ha llamado a varios hermanos y vamos a estar sonando trompeta y vamos a estar hablando la verdad. Eso les dejo para que ustedes puedan entender un poco lo que verdaderamente es profecía y no sean engañados, como dijo Cristo, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. ¿Cómo? Con profecía falsa, falso profeta. Dios le bendiga y me extendí un poco, 34 minutos. Ahí les dejo ese mensaje, espero que lo disfruten y por favor coméntenme. Dios le bendiga.